Mesopotamia. Conocido como Tierra entre Ríos es el nombre por el cual se conoce a la zona del Oriente Próximo ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, si bien se extiende a las zonas fértiles contiguas a la franja entre los dos ríos, y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas del actual Irak y la zona limítrofe del noreste de Siria. El término alude principalmente a esta zona en la Edad Antigua que se dividía en Asiria, al norte, y Babilonia, al sur. Babilonia, también conocida como Caldea, a su vez, se dividía en Aqueidia, parte alta, y Sumeria, parte baja. Los nombres de ciudades como Uronippur, de héroes legendarios como Gilgamesh, del código Hammurabi, de los asombrosos edificios conocidos como zigurats, provienen de la Mesopotamia antigua. Y episodios mencionados en la Biblia o en la Torá, como los del diluvio o la leyenda de la Torre de Babel, ocurrieron en esta zona. Historia. En el interior de Mesopotamia, la agricultura y la ganadería se impusieron entre el 6000 y el 5000 a.C., suponiendo la entrada de lleno al Neolítico II durante este periodo. Las nuevas técnicas de producción que se habían desarrollado en el área neolítica inicial se expandieron por las regiones de desarrollo más tardío, entre ellas la Mesopotamia interior. Este hecho conllevó el desarrollo de las ciudades. Algunas de las primeras fueron Bukras, Niuemem-Dabagilla y Yarimi, más tardíamente, Tele-Sogban y Chougamami, que formaron la llamada cultura Niuemem-Dabagilla. Posteriormente esta fue sustituida por las culturas de Hasuna-Samarra, entre el 5600 y el 5000 a.C., y por la cultura Elaf entre el 5600 y el 4000 a.C. Los sumerios. Fue la primera civilización mesopotámica. Después del año 3000 a.C., los sumerios crearon en la Baja Mesopotamia un conjunto de ciudades-estado, Uruk, Laga, Ki, Uma, Ur, Eridu y Ea, cuyo medio económico se basaba en el regadío. En ellas había un rey absoluto, que se hacía llama del dios protector de la ciudad. Fueron los primeros en escribir, escritura cuneiforme, también construyeron grandes templos. El Imperio Acadio. La difusión de los avances de la cultura de Uruk por el resto de Mesopotamia meridional dio lugar al nacimiento de la cultura sumeria. Estas técnicas permitieron la proliferación de las ciudades por nuevos territorios y regiones. Estas ciudades pronto se caracterizaron por la aparición de murallas, lo que parece indicar que las guerras entre ellas fueron frecuentes. También destaca la expansión de la escritura, que saltó desde su papel administrativo y técnico hasta las primeras inscripciones dedicatorias en las estatuas consagradas de los templos. Renacimiento sumerio. Según una tablilla conmemorativa, fue Utujegal, rey de Uruk, quien en torno a 2100 a.C. derrotó y expulsó a los gobernantes gutis de las tierras sumerias. Su éxito no le sería de mucho provecho, ya que poco después fue vencido por Ur-Nammu, el rey de Ur. Esta pasó a ser la ciudad hegemónica en toda la región durante el periodo de la tercera dinastía de Ur. También se suele denominar este periodo como Renacimiento sumerio. El imperio surgido a raíz de esta hegemonía sería tan extenso o más que el de Sargón, del que tomaría la idea de imperio unificador, influencia que se aprecia incluso en la denominación de los monarcas, que a imitación de los acadios se harán llamar reyes de Sumeria, y a cada Ur-Nammu le sucederá su hijo Sulgi, quien combatió contra el reino oriental de Ilam y las tribus nómadas de los Zagros. A este le sucedió su hijo Amar-Sin, y a este primero un hermano suyo, Susin, y después otro Ibisin. En el reinado de este último los ataques de los amorreos, provenientes de Arabia, se hicieron especialmente fuertes, y en el 2003 a.C. cayó el último imperio predominantemente sumerio. En adelante será la cultura aqueidia la que predomine, y posteriormente Babilonia heredará el papel de los grandes imperios sumerios. Babilonios y asirios. Con la caída de la hegemonía de Ur no se repitió un periodo de oscuridad como el que había acontecido con la del imperio acadio. Esta etapa estará marcada por el ascenso progresivo de dinastías amorritas en prácticamente todas las ciudades de la región.
Durante los primeros 50 años parece que fue la ciudad de Isin la que trató sin éxito de imponerse en la región. Posteriormente, hacia 1930 a.C. serán los monarcas de Larsa los que se lancen a la conquista de las ciudades vecinas, atacando Ilam y las ciudades del Diyala y conquistando Ur, pese a lo cual no consiguió un dominio completo en la región. Sin embargo, conservó su hegemonía hasta prácticamente el surgimiento del imperio paleobabilónico de Hammurabi, salvo un periodo entre 1860 y 1803 a.C., en el que la vecina Uruk consigue desafiar su liderazgo. Cultura. Las culturas de Mesopotamia fueron pioneras en muchas de las ramas de conocimiento. Desarrollaron la escritura que se denominó cuneiforme, en principio pictográfica y más adelante la fonética. En el campo del derecho, crearon los primeros códigos de leyes. En arquitectura, desarrollaron importantes avances como la bóveda y la cúpula. Crearon un calendario de 12 meses y 360 días e inventaron el sistema de numeración sexagesimal. Sus restos, aunque quizás todavía hay muchos por descubrir, muestran una cultura que ejerció una poderosa influencia en otras civilizaciones del momento y por ende el desarrollo de la cultura occidental. Arte. Artículo principal: arte de Mesopotamia. En la fértil de una y otra llanura, abundantemente regada en su parte inferior por los dos ríos que delimitan esta civilización, se produjo muy pronto la sedentarización de los pueblos nómadas que pasaban por allí, convirtiéndose en agricultores y desarrollando una cultura y un arte con una sorprendente variedad de formas y estilos. 16. Escultura. Unas veces representa soberanos, otras dioses, otras funcionarios, pero siempre personas individualizadas, a veces con su nombre grabado. Busca sustituir a la persona más que representarla. Cabeza y rostro desproporcionados respecto al cuerpo. Por este motivo, desarrollaron el llamado realismo conceptual, simplificaban y regularizaban las formas naturales gracias a la ley de la frontalidad, parte derecha e izquierda absolutamente simétricas, y al geometrismo, figura dentro de un esquema geométrico que solía ser el cilindro y el cono. Las representaciones humanas mostraban una total indiferencia por la realidad. Por otra parte, los animales presentaban un mayor realismo. Cerámica. En Mesopotamia la cerámica comienza a desarrollarse ya empezado el Neolítico, por lo que se habla de un Neolítico precerámico. Tras este, se da un periodo en el que la cerámica aparece de forma intermitente en los restos. Esto es debido, más que a una serie de descubrimientos y olvidos, a que la vajilla blanca era aún suficiente para la mayor parte de las aplicaciones. Hacia el cuarto milenio antes de Cristo la cerámica alcanzó un desarrollo pleno, con hornos donde el fuego y la cámara de cocción estaban bien diferenciados. Ciencias. El cálculo floreció en Mesopotamia mediante un sistema de numeración decimal y sistema sexagesimal, cuya primera aplicación fue en el comercio. Además de la suma y resta conocían la multiplicación y la división. A partir del 2 milenio antes de Cristo, desarrollaron una matemática que permitía resolver ecuaciones hasta de tercer grado. Conocían asimismo un valor aproximado del número, de la raíz y la potencia, y eran capaces de calcular volúmenes y superficies de las principales figuras geométricas. La astronomía floreció de igual forma. Los sumerios sabían distinguir entre planetas, objetos móviles y estrellas. Pero fueron los babilonios quienes más desarrollaron este campo, siendo capaces de prever fenómenos astronómicos con antelación. Este conocimiento de la astronomía les llevó a adoptar un preciso calendario lunar, que incluía un mes suplementario que lo ajustaba al solar. También se han encontrado tratados de medicina y listados sobre geología, en los que se trataba de clasificar los diferentes materiales. Religión. La religión era politeísta, en cada ciudad se adoraba a distintos dioses, aunque había algunos comunes. Entre estos podemos ver a Anu, dios del cielo y padre de los dioses; Ea, creador de los hombres; Enlil, dios de la agricultura. En el siglo XVII a.C., el rey Hammurabi unificó el estado, hizo de Babilonia la capital del imperio e impuso como dios principal a Marduk. Este dios encargado de restablecer el orden celeste, de hacer surgir la tierra del mar y de esculpir el cuerpo del primer hombre antes de repartir los dominios del universo entre los demás. Algo que los caracterizaba era que sus dioses estaban asociados a distintas actividades, es decir que tenían dioses de la ganadería, escritura,
confección, etc. Esto hizo que ellos tuvieran una religión muy amplia. Organización social. En Mesopotamia existía una sociedad jerarquizada, donde se encontraba en su cúpula al rey. El cargo era hereditario, pasaba de padres a hijos. En segundo lugar, a nobles y sacerdotes, tenían una gran influencia en la política y la administración de la ciudad y el estado del imperio. Artesanos, mercaderes y campesinos. Los artesanos y mercaderes vivían alrededor de los palacios y templos. Y al final los esclavos, solían ser prisioneros de guerra que habían sido esclavizados para saldar deudas.